Muy buenas tardes, ¿qué tal? Sean bienvenidos de nuevo a Negocio Televisión. Les vamos a contar las últimas horas en este espacio de noticiero. La última hora, sobre todo, nos lleva a Canadá, donde se encuentra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha comparecido en ese encuentro que ha tenido con el primer ministro de Canadá, Carney, y ha hablado Donald Trump y ha dado un titular muy importante que vamos a escuchar enseguida sobre la guerra de Israel e Irán. Afirmaba en un principio el mandatario de la Casa Blanca, decía que siempre Estados Unidos había apoyado a Israel y aparte de eso analizaba la situación de Irán en la guerra. Escúchenlo. La noticia. They should have done that before. I had 60 days, and they had 60 days, and on the 61st day, I said, we don't have a deal. They have to make a deal, and it's painful for both parties, but I'd say Iran is not winning this war, and they should talk, and they should talk immediately before it's too late. Pues escuchábamos ahí a Donald Trump, quien decía precisamente, Donald Trump, los iraníes les gustaría hablar, pero deberían haberlo hecho antes. Tenían 60 días, decía Donald Trump, el presidente de la Casa Blanca, que tendrían que esperar, sobre todo, eso, 60 días, pues 61 diría Estados Unidos, decía que habían tardado un día más y por eso había tenido que intervenir Israel en este conflicto. Por lo tanto, también decía el mandatario de la Casa Blanca, Donald Trump, que Irán no está ganando la guerra. Por otra parte, vamos a poner la vista en los dos contendientes, en Israel e Irán. Por lo tanto, por la primera parte de todo, hay que decirles que le estamos contando a lo largo del día de hoy que Irán ha lanzado otra oleada de ataques aéreos contra Israel la madrugada de este lunes, alcanzando dos importantes ciudades, Tel Aviv y Haifa. Además, también, así como otras zonas del centro y norte del país hebreo. Según ha informado la agencia persa Tasnim, la agencia lo hizo. Ha hecho hincapié en que, en comparación con impactos previos, se había registrado el mayor uso de misiles hipersónicos. Por lo tanto, según el medio, esta ofensiva se considera la más fuerte de los últimos 3 días, en el marco de la cual Teherán alcanzó con misiles una refinería y una central eléctrica de Haifa. Asimismo, se reporta que en las imágenes grabadas durante el operativo se ven misiles hipersónicos que alcanzaron objetivos en Tel Aviv y Haifa. Tal acción demuestra que estos misiles atravesaron fácilmente los sistemas de defensa antibalísticos de Israel y dieron en el blanco, según detalla dicha agencia. Por otra parte, pues parece que tras estos ataques, en las últimas horas, la película del conflicto habría cambiado completamente. Les vamos a contar que hay cambio en Oriente Medio, habría cambio radicalmente. Irán, según fuentes iraníes, habría pedido a Qatar, Arabia Saudita y Omán que pidiera precisamente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que presionara a Israel para que acepte un alto al fuego inmediato. Por lo tanto, la postura de Irán en estos momentos sería la de optar por un cese al fuego y por la diplomacia. En la otra cara de la moneda precisamente se encuentra Israel, quien su postura sigue siendo muy clara, la de atacar a Irán hasta el final y ahora con mayor interés, ya que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha declarado este lunes que Israel está trabajando hacia el objetivo de eliminar las amenazas nucleares de Irán y que, ojo a esto, la Fuerza Aérea de Israel controlan el espacio aéreo de la capital iraní, Teherán. Escuchamos precisamente al primer ministro de Israel, Netanyahu. חיל האוויר הישראלי שולט בשמי טהרן. בשינוי של כל המערכה. אנחנו בדרך להשיג את שני היעדים שלנו. חיסול האיום הגרעיני, חיסול האיום הטילאי. כשאנחנו שולטים בשמי טהרן, אנחנו פוגעים במטרות האלה, במטרות של המשטר. בניגוד למשטר הנפשע של איראן, שמטרגט את האזרחים שלנו ובא להרוג ילדים ונשים, אנחנו אומרים להם, לאזרחי טהרן, לתושבי טהרן, תתפנו, ואנחנו פועלים. אנחנו בדרך להשיג ניצחון, והדבר הזה נרכש בזכות הטייסים הגיבורים שלנו, צוותי הקרקע הנפלאים שלנו. הם עושים עבודה מדהימה, אני מצדיע לכם, כל אזרחי ישראל מצדיעים לכם, ואני רוצה להגיד לכם, רבים בעולם מצדיעים לכם ומתפעלים מכם.
זה חלק יסודי מהתקווה לניצחון שאנחנו נשיג אותו. אז תודה לכם, ובעזרת השם נעשה ונצליח ותמשיכו עד הניצחון. Al referirse, precisamente el primer ministro Netanyahu de Israel, Benjamin Netanyahu, a los ataques aéreos israelíes contra objetivos en Teherán, el primer ministro ha afirmado, lo estábamos escuchando, que el ejército está tomando medidas tras advertir, eso sí, inicialmente a los residentes que debían evacuar esa localidad de Teherán. Además, Netanyahu también, precisamente lo escuchábamos, explicaba que Israel también está avanzando para debilitar la capacidad de misiles iraníes. Precisamente también en ese mismo acto también se encontraba otra de las partes y de las personas claves en este conflicto por parte de Israel. En ese mismo acto, les decía, hablaba también el primer ministro de Israel de Defensa y comparecía y decía que gracias a Netanyahu había habido en un principio dudas por parte de Israel a atacar a Irán. Bueno, pues decía precisamente el ministro de Defensa de Israel que ahora estaban viendo por qué debían atacar a Irán y sabían que había que confiar en Netanyahu. Vamos a escucharlo. ראש הממשלה ואני והממשלה היו צריכים לקבל את ההחלטה אם לתקוף באיראן. ואתם יודעים, החלטות כאלה הן החלטות לא פשוטות. ידענו דבר אחד וזה מה שהכריע את הקו. שכאשר תתקבל ההחלטה יש לנו על מי לסמוך עליכם. ראש החץ שיודע להביא את התוצאות. שאנחנו רואים עכשיו מה שאתם מובילים ביחד ומה קורה מעל השמיים בטהרן, אנחנו יודעים שצדקנו. היה לנו על מי לסמוך, יש לנו על מי לסמוך. כל מדינת ישראל, כל עם ישראל סומך עליכם ואומר לכם תודה ותמשיכו. Precisamente el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán es quien también ha hablado. Ismail Beghai ha confirmado este lunes precisamente que el Parlamento del país está preparando la documentación necesaria para abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear que Teherán ratificó en el año 1970. Según Benjamei, Irán sigue estando en contra de las armas de destrucción masiva, si bien el OIA confirmó hace unos días que desconfía precisamente que Teherán esté cumpliendo con sus obligaciones para restringir los procesos de fabricación de armamento nuclear. Bueno, pues precisamente la ratificación del acuerdo implica que el país se compromete a no adquirir armas nucleares y a permitir, eso sí, inspecciones del OIA, aspectos que ahora quedarían en suspenso. Este organismo calcula que Irán ha llegado a enriquecerse de uranio al 60%, apenas a un 30% ya del nivel necesario para su aplicación en bombas nucleares. Precisamente también les tenemos que contar otra de las noticias de última hora que nos hace centrarnos y en una entrevista exclusiva en un alto diplomático iraní ha revelado que el liderazgo iraní está dispuesto, como les decía, a abandonar el enriquecimiento de uranio para preservar el régimen, pero requiere, eso sí, una solución que salve las apariencias. Es lo que decía en esa entrevista. Decía precisamente, el líder supremo y nuestro gobierno priorizan la supervivencia, habría declarado el diplomático en esa entrevista a un medio local. Además, también decía, el actual conflicto entre Israel e Irán está erosionando nuestro ejército, nuestra seguridad, nuestra economía, la moral pública y, en última instancia, al propio gobierno también. Por lo tanto, habría advertido que el ejército y el GRI corren el riesgo de perder el control y añadía también, no queremos repetir el error de Saddam Hussein, estamos dispuestos a negociar con Israel. Por lo tanto, esa es la postura del diplomático, es oficial de inteligencia de Irán, que habría dicho que decidía hablar por su preocupación por el futuro de Irán. Además, añadía también, espero que puedan compartir
mi mensaje, no como representante de mi país, de mi gobierno, sino como ciudadano preocupado en estas horas. Por otra parte también hay que hablarles del tema de, aparte del enriquecimiento de uranio de Irán, también un taller de fabricación y drones y microaviones, por supuesto, para el ejército de Israel ha sido descubierto cerca de la ciudad de Isafad, en el centro de Irán. Reportan medios locales, eso sí, reportan esa información y dicen que las autoridades locales señalaban que tras ser informados sobre el almacenamiento de dichos equipos se habría llevado a cabo una operación mediante extensas investigaciones y medidas especializadas y que gracias al seguimiento y trabajo de inteligencia las fuerzas del orden identificaron el lugar donde se encontraban. Además, Irán desbarata, por lo tanto, defensas antiaéreas de Israel para que se ataquen entre sí. Eso es lo que decían precisamente en el sitio. También hay que destacar, encontraron, ojo, una gran cantidad de equipos destinados a la fabricación de estos aparatos y arrestaron a 4 sospechosos y mercenarios vinculados al gobierno y a Israel. Aparte de eso, también le venimos contando otra noticia importante, que es precisamente la del portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, quien hace poco, se lo decíamos, citando a el medio Tasnim, rechazaba la posibilidad de conversaciones con Washington, aunque, eso sí, ojo, en las últimas horas, les recordamos, Irán habría acercado esa postura de querer negociar con Estados Unidos, le habría pedido a Omán, le habría pedido a Qatar, le habría pedido a Arabia Saudí, y quería sentarse a negociar, en ese caso, el gobierno iraní por las informaciones que llegan precisamente de última hora. También hay que contarles, les decíamos, escaso minuto, que Estados Unidos, decía Donald Trump precisamente, que Irán estaba perdiendo esta guerra y que Israel siempre había tenido el apoyo por parte de Estados Unidos. Por otra parte, hay que contarles, los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica habrían lanzado también este lunes una fuerte advertencia a Israel y decían: quienes apoyan este régimen criminal, es decir, el de Israel, deben saber que las operaciones efectivas, selectivas y cada vez más devastadoras contra los objetivos vitales de este régimen falso continuarán hasta su completa destrucción. Es lo que precisamente decía ese comunicado por parte de los cuerpos de Guardia Revolucionaria Islámica. Asimismo, en este contexto, también los cuerpos de Guardia Revolucionaria Islámica habrían afirmado que se habría realizado una nueva oleada de ataques, como les veníamos contando, de misiles aéreos y especiales, más poderosas y devastadoras que antes, que se habrían producido de la madrugada del domingo al lunes. Por otra parte, Pakistán ha cerrado, les tenemos que informar que Pakistán ha cerrado todos sus cruces fronterizos con su vecino Irán por tiempo indefinido. Eso es lo que se ha afirmado a lo largo de este lunes funcionarios provinciales, mientras Israel e Irán, eso sí, intercambian intensos ataques y amenazas de nuevo. Las instalaciones, decían, precisamente fronterizas en los 5 distritos del país han sido suspendidas. Habría declarado la AFP del gobierno de Pakistán. Altos funcionarios de la provincia del país fronterizo con Irán habrían dicho dicha información. Por otra parte, sin embargo, no se ha prohibido las actividades comerciales en la frontera. Ojo que esto es importante, no se han prohibido las actividades comerciales en las fronteras y los ciudadanos pakistaníes que necesiten regresar a su país desde Irán pueden cruzar de momento de un lado a otro. Han añadido: esperamos, decían estos funcionarios, esperamos que la llegada de unos 200 estudiantes pakistaníes en el día de hoy, lunes 16 de junio. Por otra parte, les tenemos que contar que Israel e Irán intercambiaron ataques con misiles mientras el conflicto se intensificaba. Trump decía que se puede llegar a un acuerdo fácilmente, lo escuchábamos precisamente hace un momento también, lo había dicho en otros momentos en su red social Truth Social, y bueno, decía que se podría llegar a
a un acuerdo de paz para poner fin al conflicto mientras ambas partes intercambiaban ataques y amenazas, decía precisamente el presidente de los Estados Unidos de América. Por otra parte, también Israel aún no ve la posibilidad de resolver el conflicto con Irán por medios no militares, se lo recordábamos. Israel sigue queriendo continuar este conflicto de momento y parece que no tenga final por la parte israelí, por la parte del gobierno de Benjamin Netanyahu. Vamos a hacer una pequeña pausa en el camino y ahora continuamos informándole también de la última hora de este conflicto de Oriente Medio, también de lo que ha pasado aquí en nuestro país con el presidente del gobierno Pedro Sánchez, que ha comparecido, y también precisamente con la otra guerra, con otro conflicto que también nos tiene en velo, que es la de Ucrania y Rusia. ¡Al mercado! Aquí hay alguien que se ha llevado un dinerico por en medio. Cuidado, que el mercado ayer estaba en los mundos de Yupi. Estáis haciendo un trabajo extraordinario. Nos dijeron todo eso, es decir, nos mintieron a la cara. Vamos, que yo creo que ni en tiempos del Imperio Romano habíamos visto algo semejante. Lo que se podía esperar alrededor de los aranceles es peor. No iba en broma. Que siempre que pase algo puedas poner Negocios Televisión. Van a poder seguir manteniendo su monopolio. El mercado se desploma por el movimiento, por la guerra arancelaria. ¡Entra Trump! Pero por favor, si lo que hace falta es estabilidad. Tú quieras estar al otro lado de la pantalla en lugar de en otros medios en Negocios Televisión. Y además se nota que no estáis subvencionados porque sois absolutamente objetivos e independientes. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Mudarte de ciudad es un gran cambio y alquilar tu casa puede parecer arriesgado. ¿Estará tu vivienda protegida? Con SEAC, olvídate de preocupaciones. Nosotros garantizamos tu renta pase lo que pase. Disfruta de tu nueva etapa con total confianza. Alquila tranquilo. SEAC responde. Muy buenas tardes de nuevo, sean bienvenidos al noticiero de Negocios Televisión. Les vamos a informar de las últimas horas que nos están llegando precisamente del conflicto bélico que se encuentra en su máxima escalada, podríamos decir, a esta hora, y que por parte sobre todo de Israel. Escuchábamos precisamente hace unos escasos minutos que fuentes del gobierno de Irán afirmaban que querían, que habían pedido a Estados Unidos, bueno, precisamente a otros países como Omán, Arabia Saudita y precisamente a Qatar, que hablaran con Estados Unidos para que Estados Unidos fuera intermediario entre el conflicto de Israel e Irán. Pues precisamente Donald Trump ha sido preguntado hace escasos minutos en una rueda de prensa, en un encuentro que ha tenido con el primer ministro de Canadá, Carney, y decía precisamente, le preguntaban, vamos a escuchar a Donald Trump, y le decían cómo estaba viendo él la guerra y en qué punto analizaba de esta forma el presidente de la Casa Blanca la situación del conflicto en Oriente Medio. Talk, but they should have done that before. I had 60 days, and they had 60 days, and on the 61st day, I said, "We don't have a deal. They have to make a deal," and it's painful for both parties. But I'd say Iran is not winning this war. And they should talk, and they should talk immediately before it's too late. Pues precisamente Donald Trump, que también hablaba en ese encuentro con el primer ministro de Canadá, le decía
eso que acabamos de escuchar, que Irán podría estar perdiendo la guerra, que tendría que haberse sentado a hablar con Israel, que tenía 60 días para hacerlo, que tardó, que un día más, precisamente decía, en el 61 parecía que se querían empezar a sentar a hablar con Israel, pero ya llegaban tarde, y decía sobre todo que Estados Unidos había mostrado su apoyo y mostraba su apoyo a Israel, al gobierno de Benjamin Netanyahu. Pues también precisamente le preguntaban los compañeros de prensa al presidente de la Casa Blanca, le preguntaban por la ausencia de Rusia en el G7, decía él que podría ser un G8 y también, ojo, que también hablaba de la posible participación en un futuro que también le gustaría que estuviera China. Vamos a escuchar al presidente, al mandatario de los Estados Unidos. The G7 used to be the G8. Barack Obama and a person named Trudeau didn't want to have Russia in. And I would say that was a mistake, because I think you wouldn't have a war right now if you had Russia in. And you wouldn't have a war right now if Trump were president 4 years ago. But it didn't work out that way. But it used to be the G8, and now it's, I guess, what's that, 8 years ago, it switched over. They threw Russia out, which I claimed was a very big mistake, even though I wasn't in politics and I was very loud about it. It was a mistake in that you spend so much time talking about Russia, and he's no longer at the table, so it makes life more complicated. But you wouldn't have had the war. Pues escuchábamos precisamente a Donald Trump, que hablaba de eso, de la ausencia de Rusia en el G7, que podría ser un G8, que de haber estado él, precisamente antes de Biden, en esa etapa de Biden en el gobierno, pues también decía eso, de que de haber estado él, no hubiera habido ese conflicto de ucraniano-ruso que están también haciendo durante tantos años, desde estos años atrás, está teniendo la mirada puesta por parte de los países de la OTAN, de Estados Unidos y de otros países también en esa contienda que están teniendo entre el gobierno de Putin y el gobierno precisamente también de Zelensky. Pues hablaba también, le preguntaban por China, y ojo a lo que decía también Donald Trump de una posibilidad de entrar en el G7, en caso este sería G8, de China. It's not a bad idea. I don't mind that. If somebody wants to suggest China coming in, I think we suggest. But you want to have people that you can talk to. You know, they don't talk. Putin speaks to me. He doesn't speak to anybody else. He doesn't want to talk, because he was very insulted when he got thrown out of the G8, as I would be, as you would be, as anybody would be. He was very insulted. And I mean, he was thrown out by Trudeau, who convinced 1 or 2 people, along with Obama. He was thrown out. Pues precisamente, aparte de eso, de ese comentario de Donald Trump que está dejando y está dando mucho que hablar, también hablaba otra de las voces, pero en este conflicto no el de Oriente Medio, sino el conflicto ucraniano y ruso. Y eras precisamente el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que hablaba y decía: nosotros queremos llegar a un nuevo acuerdo con Estados Unidos, con Donald Trump, esperamos que sea pronto, y hablaba de un acuerdo de comprar nuevas armas que era necesario para la seguridad y para el bienestar de Ucrania en ese conflicto que tiene precisamente su país, con el gobierno de Rusia. Keiner sich vorstellen, wie wir weiter kämpfen, ohne der Unterstützung von den Vereinigten Staaten können. Aber heute möchten wir betonen, dass diese Unterstützung und diese Hilfe, welche wir bekommen haben, stützt auf die Vereinbarungen von alten Jahren. Wir reden mit den USA nicht von neuer Hilfe. Wir reden mit Trump über die Militärhilfe, über die Waffen, welche wir bereit sind zu kaufen. Und ich hoffe sehr, dass diese Möglichkeit kommt. Zumindest ich rechne sehr damit. Pues eran esas precisamente las declaraciones de Zelensky, quien decía que necesitan un acuerdo, espera que sea pronto, con Estados Unidos y precisamente con Donald Trump, el mandatario de la Casa Blanca, para sentarse para llegar a un acuerdo de compra de nuevas armas que le beneficien y le permitan defenderse, seguir defendiéndose en el conflicto que mantiene Ucrania con
Rusia. Aparte de esto, vamos a hacer vamos a tomar un poquito de descanso, vamos a hacer un alto en el camino, en el que les vamos a contar una noticia viral que se ha vuelto viral, unas imágenes virales precisamente de un rayo impactando en un edificio en la localidad de... Vamos a ver, lo están viendo ahí precisamente, un rayo que golpea a ese edificio, impactantes imágenes en Siberia que nos llegan y que se han vuelto virales. Vean cómo, con qué fuerza, con qué violencia golpea ese rayo en la azotea de ese edificio de Siberia, en una tormenta eléctrica. Pues esa era una de las imágenes que nos está dejando el día en Siberia. Impactante, seguramente los ciudadanos de Siberia habrán estado alarmados al ver dichas imágenes. Vamos a estar muy pendientes de si ha generado algún tipo de noticia, sobre todo de algún herido o algún fallecido. Se lo contaremos aquí precisamente en Negocios Televisión. Y enfocándonos un poquito más al tema a nivel nacional, al tema de aquí, precisamente ha comparecido en el día de hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha hablado y ha dicho precisamente en esta nueva comparecencia, compareció la semana pasada, pues ha vuelto otra vez a hablar el presidente del gobierno después de que salpicaran esos casos de corrupción, en principio, como decía el propio Pedro Sánchez, a Koldo, a Ábalos y precisamente a Santos Cerdán, uno de sus números 2, el número 2 del Partido Socialista, pues, y que presentara su dimisión en el día de hoy, que también lo hemos conocido, y su acta. Bueno, pues precisamente Pedro Sánchez decía, nosotros vamos a seguir en el gobierno, este gobierno progresista va a seguir si el PP y Vox, si Feijóo y Abascal quieren llegar al gobierno, que hagan lo que tienen que hacer, que pasa por una moción de censura. Vamos a escucharlo. Trasladarle a los grupos parlamentarios que el Gobierno lo que quiere es continuar con su agenda de avances. La tercera es decirle a la oposición que hay un instrumento constitucional claro, definido, que es la moción de censura, tanto al señor Abascal como al señor Feijóo y al señor Abascal, para que presenten la moción de censura, que por cierto tiene que ser constructiva en nuestro país y por tanto tienen que presentar un modelo de país que cuente con la mayoría parlamentaria del Congreso de los Diputados y Diputadas. Miren, llevamos 2 años gobernando en esta legislatura. Llevan 7 años pidiendo elecciones anticipadas, por todos los motivos posibles. Pero en fin, aquí seguimos. Pues eso precisamente decía el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España, decía que aquí sigue Pedro Sánchez, continúa, que si querían quitarle del gobierno había una forma constitucional, que es presentando una moción de censura por parte de la oposición de Feijóo, Núñez Feijóo por parte del Partido Popular o de Santiago Abascal por parte del partido Vox. Aparte de eso, también decía Pedro Sánchez que para intentar limpiar la imagen del PSOE, decía, va a haber una triple revisión por parte de las cuentas del Partido Socialista para que los ciudadanos tengan claro que el PSOE es limpio e incluso decía, esto no es obligatorio, no lo pide la ley, pero nosotros lo queremos hacer. La Comisión Ejecutiva Federal ha dado orden a la gerencia de la organización para que en los próximos meses se haga un triple chequeo, una triple comprobación de nuestras cuentas. Quiero decir que no hay ninguna organización del tamaño del Partido Socialista Obrero Español en nuestro sistema político, lo repito, ninguna organización que se someta a una auditoría externa que no exige la ley, pero que la organización que yo dirijo asumió como compromiso, como obligación. Pues decía eso Pedro Sánchez, que iban a revisar las cuentas del Partido Socialista para esclarecer aún más la imagen del Partido Socialista Obrero Español, que en estos días parece que está salpicada con el caso del tema del caso Koldo, de Santos Cerdán y sobre todo de Ábalos. Gente dura del núcleo duro del presidente del gobierno, menos eso sí, Koldo, que lo decía Pedro Sánchez en la rueda de prensa, que el Koldo precisamente no era de su núcleo duro, sí Santos Cerdán y sí Ábalos. Bueno, pues precisamente decía Pedro Sánchez al preguntarle, ¿va a haber elecciones? ¿Va a adelantar usted elecciones? Pues precisamente decía esto y ojo a la respuesta. Lo he dicho en reiteradas ocasiones, las elecciones son cada 4 años
Así ha sido y así seguirá siendo. Y no vamos a romper la estabilidad de un gran país como es España, que vive uno de sus mejores momentos de las últimas décadas, para ponerlos en manos de la peor oposición que ha tenido la historia democrática de nuestro país, en manos del señor Feijóo y del señor Abascal. Pues precisamente esas eran las declaraciones de Pedro Sánchez, que ha comparecido en el día de hoy, en la tarde de hoy, sobre las 4 y pico de la tarde, casi a las 5 terminaba la rueda de prensa. Pues dejamos esa noticia, esa información de ámbito más nacional que nos compete aquí en España, para volver a poner la vista, los ojos en Oriente Medio, antes de hacer una pequeña pausa y de ir con nuestra invitada, con nuestra analista. Bueno, pues les tengo que contar 2 últimas horas del conflicto. La primera es: fuentes policiales israelíes a la cadena saudí Al Arabia dice: desconocemos el grado de disposición de Irán, ojo, para dialogar en estos momentos y no terminaremos las negociaciones. Aspiramos a un acuerdo final en el marco del cual se desmantelará el proyecto nuclear iraní. Por lo tanto, le repito de nuevo esta información que nos llega, y le doy la segunda última hora también. La primera es que fuentes policiales israelíes a la cadena saudita Al Arabia habrían dicho: desconocemos el grado de disposición de Irán para dialogar en estos momentos, no cesaremos en las negociaciones, aspiramos a un acuerdo final en el marco del cual se desmantelará el proyecto nuclear iraní. También, además, otra noticia de última hora es: un periodista de Al Jazeera refuta las afirmaciones dichas sobre que señales iraníes para detener las hostilidades, y afirma que no se transmitieron mensajes. Además, también, por lo tanto, las últimas horas que nos llegan es que Israel reitera una y otra vez también que quiere llegar a un acuerdo de paz con Israel. Pero, como les contábamos al principio de este espacio, de este noticiero de Negocios Televisión, en el día de hoy, 16 de junio, precisamente ahora, a esta hora, a las 6:33 de la tarde, pues Israel no quiere cesar, pero Irán parece que sí, que habla que con toda la gente de su alrededor, con todos sus aliados, e incluso pide a sus aliados que hablen con Estados Unidos para que medie Estados Unidos, Donald Trump, en este conflicto. Vamos a hacer un alto en el camino y volvemos enseguida con una de nuestras analistas que nos analice a la perfección todo aquello que está aconteciendo en el conflicto entre Israel e Irán.